Muy bien, bienvenidos a todos. Quiero ir directo a la palabra en este día, así que si es tan amable puede abrir su Biblia o encenderla si tiene un dispositivo digital y silenciar todas las demás notificaciones para concentrarnos en la palabra del Señor Jesús. Voy a leer desde 2 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. Y dice así la palabra de Dios. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, pero llenos de vida. Como castigados, pero no muertos. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Yo crecí en un país donde desde nacimiento, desde que tengo uso de razón, escuchas la propaganda atea del gobierno y a la edad de 5 años, apenas comienza, de hecho 4 años, kindergarten y 5 años, ellos empiezan a adoctrinar a todos los niños con una agenda atea porque el ateísmo es la posición oficial del gobierno allí donde yo crecí. Desde pequeño aprendí frases como la siguiente, frases que te escriben en la mente y no puedes olvidar. Frases como, la religión es el opio de los pueblos. Una frase clásica de Karl Marx, utilizada extensamente en los círculos políticos y en el sistema educativo para argumentar que la religión supuestamente adormece la conciencia social. Y se enseñaba como un pilar para justificar el distanciar la fe en Dios y adoptar un materialismo dialéctico donde la academia está por encima de Dios. Por la pura gracia de Dios siempre fui un buen estudiante, la pura gracia de Dios. Sacaba notas altas y cuando no sacaba una nota perfecta, que allá se juzga con un 100, si era un 99, me frustraba mucho. Yo antes era bien perfeccionista y también me gustaba impresionar a otros en mi orgullo. Y había puesto mi identidad en sobresalir en las materias y siempre quería ser el primero en la clase. Eso fue antes de que Jesús cambiara mi corazón, por supuesto, pero antes de Cristo odiaba cualquier competencia académica. Y a la edad de 6 años, sí, fíjese si estaba prestando atención y me estaba comiendo toda esa agenda atea que me enseñaron, que con solo 6 añitos gané un concurso de gramática de toda la escuela con un párrafo que escribí de pensamientos ateos. Todo esto escondido de mis padres, ya que ellos eran cristianos y esa parte de la historia es para otro día. Pero el punto es que desde muy pequeño tomé muy en serio la agenda atea que se me estaba enseñando. Y desde muy temprana edad tenía preguntas acerca de Dios, acerca de la iglesia, acerca del cristianismo que no podía preguntar en el hogar legalista donde crecí, donde vivía, y en la iglesia legalista de mis padres en esos años. No podía preguntarlas. De preguntar las preguntas ardientes que tenían, me hubieran crucificado. Y lo sé porque lo intenté y no me fue muy bien. Y un niño, porque sea niño no significa que sea menso, y el niño aprende rápido a saber qué esconder como un sistema de sobrevivencia. Entonces yo tuve que esconder mis ardientes preguntas acerca de Dios. ¿Por qué les cuento eso en este día? Porque toda la vida he visto muchos cristianos que evaden o no quieren responder las verdaderas preguntas existenciales que tenemos. Muchos cristianos hasta te juzgan y te critican por hacer preguntas difíciles, asumiendo que tu intención es minimizar a Dios o descartar a Dios, cuando en realidad lo que hay es sed por verdad en el corazón de cada humano. Sin embargo, me di cuenta de adulto
por la gracia de Dios también, que ni Dios ni la Biblia evaden las preguntas difíciles del corazón. Que Dios, en vez de asustarse con nuestras preguntas, más bien les da la bienvenida. Que Dios quiere, a través de su palabra y su espíritu, Él quiere conversar contigo acerca de tus preguntas más candentes. Para que en vez de dudar de la bondad de Dios por la humanidad, más bien Él te regale fe en Él o fortalezca tu fe en Él. Y una de esas preguntas candentes es la siguiente. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó el terremoto en Venezuela hace 11 días? $3,000 muertos y cifras crecientes. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó el terremoto el año pasado en Myanmar que dejó a 5,000 muertos? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó el terremoto en Turquía hace 3 años con más de 59,000 muertos? ¿Dónde estaba Dios cuando murieron de COVID 15 a 27,000 millones de personas, incluyendo mi prima Rebeca de 53 años? Y pudiéramos listar muchísimas tragedias más en solo los últimos 7 años. Quiero que sepa que en esta iglesia usted no tiene que dejar su cerebro allá afuera, luego entrar y a la salida recoger su cerebro de vuelta. No. Intentamos de que este sea un lugar seguro para usted hacer preguntas. Y si usted es un pensador, este lugar es también para ti. El pensador piensa, el pensador hace preguntas. Y entre esas preguntas, una es, ¿dónde está Dios cuando pasan estas tragedias? Y es una buena pregunta. Quiero que sepas que Dios te ama y Él le da la bienvenida a todas tus preguntas. Lo primero que quiero recordemos en este día, y yo voy a dar una respuesta científica al final también, o por lo menos usando la ciencia. Pero para empezar, quiero que recordemos en este día, en cuanto a las tragedias que pasan, que Dios mismo está de luto también. Dios mismo está de luto también. Suena simple, pero es a veces algo que perdemos de vista. Es un hecho que perdemos de vista. Que Dios también está de luto, no solo nosotros. Y cuando preguntamos dónde estaba Dios, debemos reconocer que la pregunta en sí dicta un mini juicio contra Dios. Como si Dios no se estuviera doliendo Él mismo. O como si Dios tuviera culpa de lo que pasó. Pero la verdad es que es todo lo contrario. Dios está de luto también. La Biblia dice que el corazón de Dios es tan grande y tan misericordioso que Dios no se deleita ni tan siquiera en la muerte del malvado. Porque el corazón de Dios es que todos se arrepientan de sus pecados y crean en Él para que tengan vida eterna. Pero ni Dios se alegra en la muerte, ni tan siquiera de una persona que usted considere malvado o que usted odie. Desde que el humano rechazó a Dios en Génesis capítulo 3, Dios se duele por nosotros porque rechazamos no solo al que nos hizo, sino a quien hizo la tierra y todo lo que necesitamos para subsistir. Dios está de luto porque rechazamos el único que es 100% bueno y santo también. Lo rechazamos a Él mismo. O sea, la humanidad desde el principio rechazó su mayor bien. Y Dios se duele. Pero también se duele por las cosas que el pecado nos causa. Y no solo herimos el corazón de Dios al rechazarlo. Dios se duele por nosotros porque
Precisamente, la creación en sí, y lo vamos a ver en un segundo, está pidiendo redención. Nosotros no somos los únicos que estamos de luto. Dios mismo, el único que es santo y el único que es verdaderamente bueno, Él también está de luto por la muerte y las tragedias de este mundo. Mundo el cual Él creó perfecto, pero nosotros desechamos. Y podemos ver el luto en Dios desde Génesis. Vemos en Génesis que Dios se duele, lo vemos en el libro de Samuel también. Les puedo dar las citas después. Lo vemos en Jeremías que Dios llora y dice, y cito, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y si mis ojos fuente de lágrimas. Es un Dios que siente, es un Dios real. Él se duele. En Isaías 63:10 vemos a Dios afligido. En Jueces 10 angustiado. En Oseas Dios se entristece por nosotros ignorarlo, aún siendo Él un Padre perfecto que nos persigue con un amor que no merecemos. Y dice Dios en Oseas 11:8, mi corazón se conmueve dentro de mí. En el Nuevo Testamento Jesús llora por su pueblo. Jesús también llora por la muerte cuando se murió su amigo Lázaro, aún sabiendo que lo iba a resucitar. Aún así lloró de veras, se dolió, se lamenta. En Mateo 23 nos revela que lo entristecemos tantas veces en Efesios 4 y podría ir por toda la Biblia. Dios, siendo el único que no ha pecado, está de luto también. Y lo olvidamos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Que había podido escribir la Biblia, la había podido tirar desde el cielo y no hizo eso. Él mismo vino para sufrir Él en su carne, lo que tú y yo pasamos. Él se compadece de nosotros, Él te entiende. No estás solo ni sola en tu duelo. Pero no solo Dios toma tiempo para el duelo, la creación misma, el planeta Tierra también está de luto y pide a gritos que Jesús regrese otra vez. La humanidad en Génesis 3 da acceso a Satanás y al pecado, o sea, a todo lo malo. En un mundo que era perfecto, era sin llanto y sin dolor, pero le abrimos la puerta a Satanás y al pecado, cuestionando la bondad de Dios, la pureza de Dios, la santidad de Dios, que es el plan del enemigo. El mismo plan de antaño, que tú cuestiones la bondad de Dios. Y cada vez que ignoras a Dios, le has rendido tu atención y tu oído a algo y a alguien que no es Dios. Y el pecado entró al mundo perfecto que Dios nos hizo. Y la misma naturaleza, dice la Biblia, que añora ese mundo que perdimos. Dios no tenía que hacer nada para darnos de vuelta una relación perfecta ni un mundo perfecto, pero Dios en su infinita misericordia envió a Jesús para hacer el camino de regreso a Dios y a ese mundo perfecto, para que todo aquel que cree en Él y le siga no se pierda, mas tenga vida eterna. Las tragedias, en vez de llevarte a culpar a Dios, te deben recordar que Dios es el único que hizo lo suficiente para que nuestro fin eterno no sea ni de muerte ni de tragedia. Y la creación anhela ese momento final cuando Jesús regrese, porque nunca dura más de 100 años para que Dios nos llame a nosotros a su paraíso, pero la creación sigue esperando desde la caída en Génesis 3. La creación ha esperado más que nosotros y está de luto. Me encanta como lo dice Romanos en el capítulo 8, versículo 19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora
dolores de parto. La creación misma, el planeta Tierra está de luto esperando de vuelta a su creador y ser librada del pecado de los humanos quienes la ocupan. El mejor bien y servicio ecológico, ambiental, para el bienestar del planeta es que no haya más pecado. El rechazo del hombre a Dios, auspiciado por Satanás, es el combustible de todo mal. Y en las simples y profundas palabras del niño, ¿se acuerdan aquel niño con aquel cartel en la calle que dice: la vida es corta, la muerte es segura, el pecado la causa, Cristo la cura? No estás solo, Dios está de luto contigo. La creación está de luto también. Y en medio de todo lo que pasa en este mundo de dolor, que no es nuestro destino final, también quiero animarte con lo siguiente. El hecho de que Dios es el gran yo soy es tu aliento precisamente en estos días oscuros. Quizás usted dice: bueno, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver eso con mi dolor hoy? ¿Cómo me anima el hecho de que Dios sea el gran yo soy? Te anima porque la fuerza y la paz que no tienes y necesitas, sobre todo en días oscuros como estos, no depende de quién tú seas, sino de todo lo que tu Creador es. Cuando Dios le dio una tarea imposible a Moisés, Dios no le dijo a Moisés: Moisés, dile al faraón todo lo que tú eres, todo lo que has aprendido en el desierto, en la preparación que te he dado 40 años ya allí. Dile al faraón que tú eres fuerte, que tú crees en ti mismo, que tienes mucho conocimiento. No, para nada. Eso no fue lo que Dios le dijo a Moisés. Lo que Dios le dijo a Moisés no tenía nada que ver con Moisés. Dios le dijo: Moisés, dile que yo soy el que soy, el gran yo soy. Porque Dios es todo lo que careces y mucho más. Todo lo que tú careces en este día, Dios es. Escucha, todo lo que careces hoy lo tienes en Dios. Lo que careces está en Él. Por eso Él te invita hacia Él mismo. En Dios permanecen y subsisten todas las cosas, incluyendo usted y yo. ¿Tienes frío en este día? Él es tu abrazo cálido. Él es el gran yo soy. Él es. ¿Tienes calor? Él es la brisa refrescante para tu alma, mente y cuerpo. ¿Sientes que nadie te escucha, que nadie te entiende? Él lo hace. ¿Lloras? Él te brinda sus hombros para que llores, y Él mismo con sus manos de amor enjuga tus lágrimas hoy. ¿Tienes miedo? Él es tu refugio. Ahora mismo, ahora mismo. Él es tu refugio. Él es tu torre fuerte. Él es tu salvación. Él es tu paz. Él no ha desamparado a nadie. Dios es más bien el único que puede hacer algo bueno de tragedias que no son su culpa. Dios mío, pero no tengo fuerza. Yo soy tu fuerza. Yo soy el gran yo soy. I am what you need. Dios mío, pero me siento tan impotente sin poder estar allí, sin poder viajar. Siento el dolor de muchos de ustedes que sienten eso. Y Dios te está diciendo: yo soy tu suficiencia. Yo estoy aquí contigo y estoy allí con ellos también. Yo soy el gran yo soy. Aún aquellos que yo quiero llamar a casa, confía en mí. Yo estoy con ellos, dice el Señor. Y hay personas tan especiales, dice Eclesiastés 3, que Dios no le permite vivir toda la vida para no sufrir todo el sufrimiento de este mundo que no es casa todavía. Dios mío, pero tengo muy poco para darle a los afectados. Yo soy Jehová Jireh. Yo soy tu proveedor y soy el proveedor de ellos también. Yo soy todo lo que necesitas y careces y mucho más. Iglesia, es un buen momento para recordar lo que dice la palabra cuando dice
que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay sombra que traiga descanso y paz como la sombra del único que es omnipotente. Esa es la mayor sombra. No hay una sombra de un árbol hermoso que Dios hizo, no hay una sombra de una mansión que tú le puedas comprar a alguien. No hay una sombra que te dé el descanso y la paz que necesitas como la sombra del único que es omnipotente. Él es Dios. Es Dios el que más necesitamos nosotros y es Dios quien más necesitan todos los afectados por las tragedias en este mundo. Si estás bajo esa sombra, si has creído en la obra de Cristo y sigues a Cristo en esta vida y hoy llamas a Dios Padre porque reconoces que solo Cristo puede reconciliar un pecador con Dios Padre, entonces para todos los que estamos bajo esta sombra aquí y allá, puedes orar con gratitud aún mientras sangras. Puedes adorar con una sonrisa profunda en medio del dolor de la espera. Puedes seguir creyendo con fe y confianza en Dios aún mientras lloras. Porque bajo Cristo como tu Señor y Salvador no eres más una víctima, sino más bien un testimonio. Porque ya no dependes de ti ni de tu fuerza, sino de aquel que es el gran yo soy. Y no olvidemos que un día pronto, cuando Él nos llame a casa, todo lo triste se desvanecerá por siempre. El gran yo soy es tu esperanza en días soleados y en días oscuros también. Es por eso que Pablo, siendo torturado una y otra vez, no se rindió de seguir compartiendo a Cristo, sabiendo que iba a sufrir. Y de camino a sufrir otra vez y otra vez y otra vez, decía, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Por qué? Porque aunque no seamos ni conocidos ni reconocidos, ¿qué importa si aquel, el que más importa, nos conoce personalmente y se llama nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amigo? Entonces él dice, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero llenos de vida. Como castigados, estaba en sus espaldas las cicatrices de Pablo, las cuales vamos a ver tú y yo también, pero no muertos. Porque como estamos viendo en nuestra serie, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como entristecidos, porque no somos roboces, nos dolemos, pero hay un gozo que no hay tragedia que la pueda quitar, porque nuestro gozo está en Cristo. En un Dios eterno que está por encima de toda la creación. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Como pobres, qué impotencia no poder ayudar más. Pero enriqueciendo a muchos, ¿cómo así? Porque la única bendición que no entristece no es la material, es una eterna que solo Dios da. Y yo puedo enriquecer a un rico inclusive con el evangelio. Y termina Pablo diciendo que así como había visto en su maestro Jesús, que siendo el rey de los cielos que hizo los planetas, no tenía un lugar donde acostar su cabeza, Pablo dice, como no teniendo nada, pero ¿sabes qué? Lo poseo todo. Porque si tengo a Dios, lo tengo todo. Como decía una vez más A.W. Tozer, el teólogo, aquel que solo tiene a Dios no tiene menos que el que tiene a Dios y todo lo demás. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. En Cristo, la tragedia temporal no tiene que afectar una esperanza real y eterna en ti hoy. Algo más que debemos recordar cuando vemos tragedias en este mundo es lo siguiente: que Satanás y sus demonios odian a Dios, odian la creación de Dios y odian al pueblo de Dios. Hermanos, Satanás es real y su reino temporal mortal también es real.
y uno del cual no se habla mucho. Tenemos un enemigo real que le encanta cuando ignoras y dudas la bondad del Dios que te hizo y te da razón de vivir. Un Satanás sucio que le encanta que le eches la culpa a Dios por las tragedias para mantenerte alejado y alejada de Dios y su iglesia. Desde el principio, la vida siempre ha sido afectada por una batalla muy antigua. La batalla entre el bien, Dios, el único bueno, y el mal, Satanás. Y Hollywood o Netflix, o Amazon Prime y toda esta gente capitalizan mucho esta realidad, ya que el trama general de la mayoría de las películas es o una batalla entre el bien y el mal, o trama entre algo bueno y justo que debería pasar y algo malo o triste que está pasando. Ese es el plotline de todas las películas. Y sí, es cierto que el corazón del hombre es engañoso y malvado y a veces le echamos la culpa al diablo de cosas que no son nuestra que no son culpa del diablo, sino nuestra responsabilidad personal. Pero no todo es el corazón o la carne tampoco. Satanás y su reino temporal son reales y no debemos ignorar que él opera para mal a diario. Él no descansa. Por eso Dios le dice a cristianos, no cristianos, no deis lugar ¿a quién? Al diablo. No deis lugar en tu mente, en tus pensamientos y de ninguna otra manera. Y usted se pregunta, bueno, ¿cómo empezó esta batalla? La Biblia nos enseña que un hermoso ángel de luz llamado Lucifer se rebeló contra Dios en el reino de Dios en los cielos. El resultado fue que Dios arrojó del cielo a Lucifer y a todos los ángeles que se pusieron del lado de Lucifer, que traicionaron a Dios. Los arrojó ¿a dónde? A este planeta llamado Tierra. Y dígame usted, ¿quién vive hoy en un lugar llamado el planeta Tierra? Usted y yo. Eso explica en parte los males y la obra de Satanás en este mundo. Jesús mismo dijo en Lucas 10:18, vi a Satanás caer como un rayo del cielo. La historia de la humanidad solo tiene sentido a la luz de la historia de la Biblia. La lógica de mis amigos ateos, a los que amo tanto, queda corta para explicar esto. Además, considera que ni Satanás ni sus demonios son ateos. No quieren una relación con Dios, pero saben muy bien quién es Dios. Y el causante del mal en este mundo no es Dios, sino Satanás y una humanidad que le da rienda suelta al pecado, a sus pasiones desordenadas, que ignora la necesidad que tenemos de la buena y perfecta autoridad de Dios sobre nosotros para que todo esté en orden y todo esté bien. Y estos dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás, no pueden ser más diferentes. Son polos opuestos. Uno es el reino de Dios, del cielo, de luz, de vida. El otro es el reino de Satanás, de esta tierra temporal, de tinieblas, de mentiras, de engaños, de tragedias, de conflicto. Uno es de vida eterna, el otro es de muerte eterna. Y se nos olvida que esta tierra es el patio de recreo del reino de las tinieblas. Y eso le da mucho sentido a nuestro sufrimiento. Sufrimos por la tendencia pecaminosa en nosotros de vivir independiente de Dios, pero también sufrimos porque vivimos en el mismo lugar donde Satanás fue arrojado. Y aunque un día regresará el Señor Jesús y será el fin de Satanás, de una vez y por todas, por ahora vivimos donde Satanás fue arrojado. Y esta realidad es lo que en parte hace que el sufrimiento en esta tierra sea inevitable. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos
por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. La Biblia jamás evade que este es un mundo de aflicciones. Vivimos en una zona de guerra entre el bien, entre Dios y el mal, Satanás y el pecado. Y tan pronto como te das cuenta de que la vida es una guerra espiritual por tu alma y tu eternidad, tus expectativas cambian completamente acerca de este mundo. Porque ya no tratas de hacer de este mundo lo que solo el cielo es. Y es posible que por la gracia de Dios experimentemos algunas alegrías en el camino, pero no te sorprendas cuando llegue el sufrimiento. Yo vi un documental hace poco según Netflix, porque I didn't fact check it, el país más feliz del mundo. El documental, lo puedes ver en Netflix, revela que la razón por la cual Finlandia es el país más feliz del mundo no es porque tiene un buen gobierno, ni por la prosperidad que pueda haber, porque la mayoría de personas son de ingresos normales. No es porque no existe el crimen allí. Sorprendentemente, el documental revela que la razón por la cual Finlandia es el país más feliz del mundo es porque las personas de ese país han abrazado que las pruebas en la vida son algo natural. Wow. Es como si ellos tuvieran una perspectiva bíblica del mundo mejor que los mismos cristianos que a veces venimos a la iglesia, ¿sí o no? Y mientras muchas iglesias predican por ahí que tu mejoría está en que tus circunstancias cambien aquí y ahora o mejoren, la Biblia nos dice, Dios es quien es tu gozo. Sé fuerte ahora, no te sorprendas con las pruebas, porque en esta vida temporal sufriremos, pero yo, dice Jesús, te doy una vida eterna donde cada capítulo es mejor que el anterior y donde no hay más llanto ni más dolor. Pero no es esta vida. No es aquí ahora. Ahora reina Satanás por un tiempito, pero confía en Cristo, porque el fin de Satanás se acerca pronto. Pero aún antes de eso, Dios nos va a llamar a su gloria. Cuando tu perspectiva y tus expectativas de este mundo temporal cambian, como la de los finlandeses, te llenas de fuerza. Te llenas de fuerza. Yo quiero explicarle esto con un ejemplo un poquito chistoso, pero, o creo que no es chistoso, es simplemente quizás tonto, pero imagínense dos personas que los dos están pasando unas noches en un cuarto de un hotel, pero de ese hotel que no son tan buenos. Un hotel como medio barato, medio maluquito, como dicen por ahí. Yo no sé, no quiero decir nombres de hotel porque entonces me van a criticar después, pero, o sea, un Motel 6, qué sé yo, no sé. Si te encanta el Motel 6, I'm sorry. You know, hay dos personas en el mismo cuarto, cuartos diferentes, del mismo hotel, los cuartos son idénticos, y uno de los dos pensaba que iba a ir a un resort 5 estrellas, todo inclusivo, con todos los gastos pagados. Pero el otro, el que está en el otro cuarto idéntico, en el mismo hotel, pensaba que iba a ir a la cárcel. ¿Por qué solo uno de ellos se está quejando si los dos están en el mismo cuarto, en el mismo hotel, en las mismas condiciones? ¿Por qué se queja uno y el otro está alegre? Por expectativas erróneas, equivocadas. El que pensó iba al resort 5 estrellas se está quejando y está enojado. Está dando un triste berrinche. Pero el que pensó iba a la cárcel está alegre y con una sonrisa. Porque el cuarto no es 5 estrellas. El cuarto del hotel barato es mucho mejor que la cárcel a donde iba. Hay tantas quejas por tener expectativas erróneas, por ignorar la eternidad, por ignorar que la tasa de muerte sigue siendo el 100% para todos y solo uno la pudo vencer. ¿Sabes qué me da gozo en esta vida? En esta vida de dolor, porque es de dolor.
¿Sabes qué me da gozo? Que yo iba de camino a la peor cárcel, una eternidad sin Dios y Cristo sin tener que hacerlo. Sí, Cristo, el mismo que rechacé, me amó tanto que intervino y tomó mi pecado para que mi eternidad no fuera lo que mi pecado merece, sino más bien fuera en un paraíso con Él. Eso me da gozo en la vida. Y amada iglesia, en vez de cuestionar la bondad de Dios, más bien vivamos con urgencia compartiendo de Jesús con otros, porque todo humano tiene una de dos eternidades. Y usted puede tener una mansión aquí, pero la verdadera pregunta es ¿cuál es tu fin eterno de veras? La tragedia nos debe dar más urgencia por la misión, despertarnos a que la muerte es real y compartir del único que la pudo vencer con otros. Su nombre es Jesucristo. No estamos en casa todavía. Este es un mundo que no es nuestro hogar. El único camino hacia un mundo mejor que no merecemos se llama Jesucristo. No esperes de este mundo roto y caído lo que solo existe en una eternidad con Cristo. Y puedo tener gozo y esperanza en el sufrimiento temporal, porque aunque la tierra es por ahora un lugar de sufrimiento, hay buenas noticias. La historia no se terminará así. Jesús descendió del cielo para que esta tierra de dolor no fuera nuestro fin. Y eso lo cambia todo. Dice Pedro que la tierra va a ser purificada. Dice Apocalipsis 21 que Él va a descender con cielo nuevo y tierra nueva. Aleluya. Lo último y quizás lo más importante para aquellos de ustedes que eran agnósticos como yo. Y quiero recordemos cada vez que veamos tragedias en este mundo de dolor es la realidad de una humanidad orgullosa que aún con muchas tragedias a través de toda la historia endurece su corazón al Dios de amor y misericordia que los hizo. En las tragedias la pregunta no es dónde estaba Dios, sino cuando llegue una tragedia, la pregunta es ¿dónde está usted en su relación con Dios en cuanto a un Dios que en su misericordia hace salir el sol sobre buenos y malos cada día? Y voy a usar la ciencia para apelarle a que usted piense de esta manera. ¿Sabía usted cuál fue la primera pregunta en toda la Biblia? Hoy nos preguntamos, y no te estoy juzgando por preguntar esto, pero en nuestro estado caído, natural, preguntamos, ¿dónde está Dios? Cuando pasa una tragedia. ¿Usted sabe cuál es la primera pregunta que Dios hace en la Biblia? ¿Dónde estás tú? La primera pregunta en la historia de la humanidad la hizo Dios, preguntándole, ¿dónde está al humano? La Biblia dice que Dios tiene tanta misericordia que Él hace salir el sol cada mañana para aquellos que han sido hechos buenos en Cristo y para los que no también, para malos también. Eso se llama en teología, ¿sabes cómo se llama eso en teología? Gracia común inexplicable de Dios. Inexplicable porque no la merecemos. Personas que ignoran a Dios, que ignoramos sus mandamientos a diarios, que no buscamos a Dios como estamos supuestos a buscarlo, que no se congregan, otros que aún ofenden abiertamente a Dios, y aún así Dios hace salir el sol sobre ellos, en medio de ellos adorar todo menos a Dios. El hecho de que usted respire oxígeno cada mañana es literalmente un milagro científico causado por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Me explico? La creación, este planeta Tierra, según los científicos, aún los seculares, aún los ateos, está increíblemente afinada para que el humano pueda vivir. La vida en la tierra depende de múltiples factores que son increíblemente precisos. Que si hubiera la más mínima diferencia en uno de estos factores, la vida humana no pudiera existir. La creación está diseñada justamente precisa para la sobrevivencia del ser humano. Y una vez más, el más mínimo de los cambios o la más mínima variación nos dejaría sin vida a todos. Por ejemplo,
La composición de nuestro ambiente es 78% nitrógeno, 21% oxígeno, 0.5% argón, que se redondea a 1%, y un 0.03% de dióxido de carbono. Cualquier mínima diferencia en estos es la diferencia entre la vida y la muerte para toda la humanidad y el planeta. Si algunos de esos niveles estuvieran ligeramente por debajo, la humanidad moriría. Por ejemplo, si el nivel del oxígeno bajara un 6%, todos nos asfixiaríamos. Pero si aumentara un 4%, nuestro planeta estallaría en una bola de fuego gigante y todos moriríamos. O si el dióxido de carbono fuera solo un poquito más alto, digamos un 3% más alto, o un poco más bajo, digamos solo un 0.01% más bajo, entonces la Tierra se convertiría en un horno y no tendría atmósfera alguna y todos moriríamos. También esto, la molécula de agua es la única molécula que en su forma sólida es ¿qué? Es hielo. Es menos densa que en su forma líquida. Lo que significa que cuando el agua se congela, ¿qué le pasa al hielo si usted lo pone en agua? Flota. Si el hielo no flotara, se hundiera hasta el fondo del mar, todos esos glaciers, ¿cómo se dice glaciers? ¿Cómo se dice, perdón? Glaciares. Todos esos glaciares de hielo, si no fuera por este milagro químico, científico que Dios, por la gracia de Dios, le ha dado a esta única molécula que en su forma sólida flota, entonces el hielo se hundiría hasta el fondo del mar y todo el océano eventualmente se congelaría de abajo hacia arriba, como en un cooler. En cuyo caso, todos moriríamos. La Tierra es 75% agua. ¿Y qué de la distancia precisa entre la Tierra y el Sol? Si estuviéramos solo 2% más cerca del Sol, el planeta sería demasiado caliente para que existiera el agua. ¿Y qué pasa si no hay agua? Nos morimos todos. ¿Y qué me dice usted de la inclinación que Dios le dio a la Tierra en su eje? 23.5 grados exactos en su eje, lo cual los científicos establecen que es la inclinación perfecta para las temperaturas y las mareas, entre otras cosas. No sé si usted ha pensado en esto o no antes, pero si la Tierra no estuviera inclinada como es inclinada en esos grados específicos, las temperaturas serían tan extremas que toda la humanidad moriría. Un ejemplo más. Hemos aprendido que si Júpiter no fuera del tamaño que es, y no estuviera en la órbita que está, los astrónomos dicen que habría 10,000 veces el número de ataques de asteroides hacia la Tierra y todos moriríamos. O sea, Júpiter es como el muro que protege un tiro libre en el fútbol. Sin él, nuestro planeta estaría lleno de asteroides y la vida humana no pudiera existir, moriríamos. La pregunta no es ¿dónde está Dios? La pregunta es por la misericordia de Dios. Respiramos y amanecemos cada mañana. La pregunta es, ¿por qué no reconocemos y vivimos para el único Dios creador que nos permite vivir? Esa es la pregunta. ¿Sabemos congregarnos? Lo hemos probado con el mundial, ¿sí o no? Y si dejamos el telescopio a un lado y miramos por un microscopio, encontramos la misma complejidad en la estructura celular, dando testimonio de la misericordia de Dios al darnos vida cada mañana. Incluso las cadenas de ADN más básicas son increíblemente complejas, lo suficiente como para que Francis Collins, el jefe del proyecto del genoma humano, diga lo siguiente: ¿cómo podría un accidente cósmico resultar en algo de esta complejidad y de elegancia digital en una cadena de ADN? La única explicación, iglesia, es Dios. Cuestionar la bondad y la misericordia de Dios es como decir que una explosión en una fábrica de tinta produjo inadvertidamente las obras de Gabriel García Márquez. No, la vida no es un accidente. Tiene un autor.
Y de la misma manera, la misma naturaleza cuenta la gloria de ese autor. Su nombre es Dios. Y cuestionar a Dios con el aliento que te regala es una contradicción. Más bien, ¿qué haces? Que no te has rendido a Él. Si después de rechazarlo te amó tanto que vino para ser el único que provee un mundo mejor. Un mundo donde no hay tragedias. Y para que usted sepa, estas no son las conclusiones de graduados de seminarios, pastores, aficionados de la ciencia, no. El difunto Stephen Hawking dijo en uno de sus últimos libros antes de morir: las leyes de la ciencia contienen muchas proporciones precisas. Los valores de estos números parecen haber sido ajustados por alguien muy finamente para hacer posible el desarrollo de la vida. Y la Biblia te dice quién es ese alguien: el Dios de la vida. Otro científico dijo: el mayor milagro físico de todos los tiempos es la existencia de la vida en nuestro planeta. Los científicos dicen que las probabilidades de que exista un planeta como la Tierra donde el humano pueda vivir, según nuestra composición biológica, son astronómicamente imposibles. Que la noción de que todo sucedió por suceder desafía el sentido común. Es por eso que puedes confiar en Dios. Así que la pregunta nunca es ¿por qué Dios permite cosas malas? La pregunta es ¿por qué Dios permite tantas cosas buenas y tantas oportunidades para que te arrepientas hoy de tus pecados y puedas recibir un mundo mejor y vida eterna con Él? Hoy es una de esas oportunidades. Hoy. Y ojalá estas tragedias nos dé urgencia por la misión de Dios. Quiero terminar con dos citas. La primera de un profesor en Cambridge que era ateo y vino a los pies de Cristo. Él dijo: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Fuiste hecho para otro mundo. La última cita que he compartido con ustedes antes, pero que no me canso de repetirles, es la del puritano John Flavel. ¿Por qué tus emociones y las mías no son satisfechas por todas las cosas que vemos aquí en la tierra? Es como llevar a un gran barco a un canal estrecho. Tal no podrá navegar allí y hasta tocará fondo. Pero dale a ese barco el espacio del mar y tal correrá como el viento. De la misma manera, todo lo de aquí, todo lo que te deleita en la tierra, todas las comodidades que conoces y anhelas, son como canales estrechos, pequeñas gotas de placer que en vez de satisfacer, más bien inflaman más el apetito de tu alma. Pero lleva tu alma a Jesús, llévala a Cristo. Y en Él conocerás fuentes, inundaciones de agua viva en las que tu alma tendrá el espacio del mar para correr libremente por primera vez. No hay nada que tú puedas buscar, no hay seguridad segura en este mundo. Todo lo que estás buscando se encuentra en una persona, en el único que venció la muerte y en el único que te regala un mundo mejor. Su nombre es Jesucristo. Oremos en este día. Padre, gracias por tu palabra. No podemos explicar en este corto tiempo que se me brinda todo lo que quisiera compartir con mis hermanos y hermanas, pero te pido que tú uses lo que tú me has dado, el privilegio y honor inmerecido de compartir en este día, que tú lo uses para el consuelo, para el bien de mis hermanos y hermanas, y también para que esto acelere en nosotros la urgencia en nosotros ser mensajeros del único que venció la muerte, el único que nos da un mundo mejor, el cual no solo nuestra alma pide a gritos, sino la misma creación gime a gritos. Tú eres nuestra única esperanza en la vida y en la muerte, Señor. Oh Señor, que podamos tener perspectiva eterna en este cortometraje llamado vida de este lado de la eternidad, Señor. Oh Señor, danos una perspectiva eterna, para que veamos que en vez de
falta de bondad, lo que tú tienes es tanta misericordia cada segundo de nuestras vidas. Podamos rendirnos a ti para nuestro bien, para tu gloria. Usa esta palabra, Señor, para animar a muchos. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias.